Que la paz de Jesucristo continúe derramando ricas bendiciones sobre vuestros hogares. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob gobierne cada uno de vuestros hogares y que los pensamientos sean hacia arriba. Que el Señor de los cielos brinde mucha protección, salud y bendición. En esta hora iniciamos, como ya tenemos designado, un pequeño programa para la gloria del Señor. Vamos a meditar bajo el pensamiento un mensaje a la iglesia fría. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el nombre del Señor Jesús. Lo leemos como dice su palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Hoy en esta hora vamos a meditar bajo ese pensamiento, ¿verdad? Bajo ese tema, un mensaje a la iglesia fría. Este mensaje a la iglesia es para que cada uno de nosotros recapacitemos y tomemos nuevas fuerzas como el águila. Dice la palabra del Señor que la iglesia de Éfeso estaba siendo administrada, ¿verdad? Y tenía la bendición de haber sido fundada por el apóstol Pablo. Dios, hermano, a través de su palabra, ¿verdad? Nos da una enseñanza muy hermosa. Vamos a comentar, mis hermanos, que dice que el ángel el hermano Juan estaba recibiendo esta revelación. Estaba ya en la isla de Patmos, recibiendo esa bendición. Bendiga el Señor los hermanos que están conectando. Y dice la palabra del Señor que el que tiene los 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dicen esto. Las 7 estrellas, los 7 ministros, los 7 pastores y los 7 candeleros, las 7 iglesias. Dice el que tiene los 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Mire qué bendición. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El domingo estábamos meditando, ¿verdad? En otro mensaje a otra iglesia de los mensajes de las 7 iglesias, ¿verdad? Que el mensaje de Sardis. Pero hoy me daba el Señor la bendición, ¿verdad?, de meditar en el mensaje de la iglesia de Éfeso. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que la iglesia de Éfeso era una metrópoli allá en Asia, ¿verdad? Un centro, hermano, ¿verdad? De un lugar muy hermoso, ¿verdad? Muy bendecido materialmente. Allí usted lo puede escudriñar en Hechos 19, 26 en adelante. Dice la palabra del Señor que Pablo deja a Priscila y Aquila allá en aquel lugar. La iglesia de Éfeso, hermano, ¿verdad? Fue una iglesia que comenzó a trabajar muy bien, como muchos de nosotros hoy comenzamos a trabajar bien. Y una de las bendiciones que el Espíritu de Dios hacía notoria era que esta iglesia había trabajado arduamente. Había trabajado arduamente y poseía paciencia. Tenía, mi hermano, ¿verdad?, una bendición que no podía soportar a los malos. Y había probado a los que no eran apóstoles y los había hallado mentirosos. También había sufrido y había tenido paciencia por amor al nombre del Dios de Israel. Y no había desmayado.
Esta iglesia tenía muchas cualidades, características que muchos de nosotros quizás no tenemos. Había tenido características buenas, había tenido su momento. Éfeso, la iglesia de Éfeso había tenido su momento, ¿verdad?, de bendición. Había tenido su algarabía, su alegría. Había sido una iglesia bendecida, como muchos de nosotros comenzamos. Cuando nosotros comenzamos en la obra del Señor, no se nos escapan los campos blancos, las campañas evangelísticas. Nosotros oramos para salir, para orar, para leer la Biblia. Nosotros oramos para todo oramos. Hoy en día la iglesia del Señor está similarmente a la iglesia de Éfeso. Una iglesia, mis hermanos, fría. Ya como un robot que solamente, ¿verdad?, está programada para hacer lo que ha aprendido. Cantar, testificar, oír la palabra de Dios, ir todos los días al culto, pero hemos dejado, como dice la palabra, nuestro primer amor. Así están hoy en día muchos hogares. Así están hoy en día muchos hogares. Hogares que están representando a la iglesia de Éfeso. Hermanos en el Señor, dice, pero tengo contra ti. Tenía todas esas cualidades que hemos mencionado, pero también, hermano, ¿verdad? El Espíritu Santo dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros comenzamos, verdad, haciendo 2 y 3 ayunos por semana? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, verdad, íbamos a la vigilia? Mire, leíamos la Biblia constantemente. Constantemente nosotros nos abrazábamos con nuestros hermanos. Pero hoy en día la iglesia tiene un distanciamiento. Un distanciamiento que a nadie le preocupa la salud o la sanidad de su hermano que tiene a la par. Muchos hermanos quizás van a la iglesia y no conocen ni el nombre del pastor ni de sus ministros, ni mucho menos del que se sienta a la par de él. Hoy en día la iglesia está tan fría que está representando como esta iglesia que el Espíritu estaba mandando este mensaje. Este mensaje es para que nosotros, mis hermanos, meditemos. Dice la palabra del Señor que Éfeso era una iglesia muy religiosa. Muy religiosa, por cierto. Era una iglesia que había aprendido a hacer todo, ¿verdad? Era una iglesia que había aprendido a hacer todo, pero su primer amor lo había perdido. Dice que cuando Pablo llega allá a la iglesia de Éfeso, allá había las personas de ese lugar adoraban a una diosa llamada Diana. Dice la palabra del Señor en el capítulo Hechos 19:26, dice, pero si veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Mire, hoy en día así están las personas también. Hoy en día las personas a cualquier muñeco de metal, de madera, de bronce o de cualquier metal le llaman Dios. Y dicen que no, son ídolos, pero ahí los tienen como un recuerdo, dicen. No quieren aceptar que son idólatras. Hoy en día la iglesia tradicional está queriendo desvirtuar lo que ha enseñado. Dios nos ayude a no ser como la iglesia de Éfeso, porque esta iglesia era un lugar a donde había demasiada idolatría y allí no le importó Pablo llegar a fundar una iglesia. Quiero decirles, mis hermanos, que después de que Pablo estaba enseñando el nombre de Jesús, se hizo un gran alboroto, que los querían matar. Si usted lee la palabra del Señor, dice que Pablo sufrió 40 azotes menos uno. Mire, persecuciones. Por eso él decía que ni hambre, ni pruebas, ni desnudez, ni cuchillo, ni un ángel lo podía apartar del amor de Cristo. Quiero decirle que hoy la iglesia a muchos nos está apartando del amor de Cristo, las modas. Modas de ropa, modas de cortes de pelo.
Mire, hoy en día aún hay hermanos que andan con sus anillos en las manos, andan con sus aritos y dicen que son cristianos. Hoy en día, mis hermanos, las hermanas pasan todo el día viendo las novelas y todavía dicen que son cristianas. Mire qué desgracia. Hemos llegado a un tiempo a donde los hermanos se esconden del pastor para pecar, pero no saben que el Espíritu de Dios está en todo lugar. Quiero decirles que allá en el capítulo 19 dice que cuando aquella multitud se encendió, dice que pasaron casi 2 horas. Allá en el capítulo 19, versículo 34, dice que casi 2 horas pasaron diciendo: grande Diana de los Efesios. Mire, desde el tiempo antiguo ha habido idolatría. Usted no se preocupe, porque este mensaje del nombre de Jesús no es en un instituto bíblico, este mensaje es por revelación. Quiero decirle, mis hermanos, que aquellas personas tenían, hermanos, ¿verdad? A Júpiter, a Venus. Tenían aquellos templos, mire, habían hecho un pueblo muy religioso. Esta palabra, mis hermanos, es para que nosotros podamos ver el poder de Dios. Dice que allá, hermanos, ¿verdad? Había un joven llamado Eutico. Cuando Pablo predicaba, se durmió y cayó del tejado, de lo alto, y se murió. Pero dice que allí mismo en el capítulo 19 lo puede encontrar usted más adelantito. Pero dice la palabra del Señor que Pablo, orando por aquel joven llamado Eutico, dice que le puso las manos y pudo ver milagros Pablo en ese lugar. Quiero decirle que no solamente había gente idólatra ahí en ese lugar, sino que habían, mis hermanos, ¿verdad? Habían aquellas personas, ¿verdad? Los exorcistas. Mire, estos exorcistas eran hijos de un sacerdote. Mire, por eso es que nosotros muchas veces, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, porque muchas veces nuestros hijos, aún conociendo, mis hermanos, en el Señor, mire, aquellos hijos de Exeba, un sacerdote, mire, aún conociendo las cosas de Dios, se desvían de lo bueno y hacen pecado delante de Dios. Mire, la palabra del Señor dice que en aquel lugar habían personas también hechiceros. Y dice que, ¿qué hicieron esos hechiceros? Dice que sacaron los libros y los quemaron. Mire. Y Pablo dijo: yo alabo a aquel Dios que no tiene nombre, al Dios no conocido. Mire. Ese Dios nosotros ya lo conocemos. Ese Dios se llama Jesús de Nazaret. A ese Dios nosotros le rendimos la honra y la gloria. Pero muchas veces, mis hermanos, este mensaje nos hace cosquilla, como decimos nosotros el salvadoreño, ¿verdad? Nos causa malestar, ¿verdad? Ay, el hermano, ¿verdad? Lo que está predicando. Mire, esa iglesia había perdido su primer amor. Mire, muchos hermanos, ¿verdad? Ministros, quizás, ¿verdad? Muchos hermanos de la congregación están perdiendo su primer amor. No solo en los matrimonios, muchos hermanos están perdiendo su primer amor. ¿Sabe por qué? Porque se desconectan de Dios y se conectan al mundo. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras. Claro que Él nos conoce nuestras obras, mire. En la iglesia de Éfeso tenía una bendición que muchos no tenemos, vuelvo y repito. Mire, era una iglesia trabajadora. Pero todo lo que hacía ya lo había mecanizado, ya no lo hacía por amor, sino que quizás porque lo vieran. Así hoy en día están muchos servidores. Voy a ir porque mi hermano, si no, va a decir que ya caí. Pero quiero decirle que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer con amor. Lo que usted haga con su mano derecha, que no lo sepa su izquierda. Mire, no vaya a ser como los políticos que regalan una lámina y se toman fotos con la persona. Mire, no vayamos a hacer así nosotros, ¿verdad? Llevar, ¿verdad? 1 libra de frijoles, 1 libra de arroz, 1 libra de azúcar y vamos a tomarlo fotos para subirlas a las redes sociales. Eso no se hace. Quiero decirles, mis hermanos, que
muchos de nosotros nos hemos quedado como cristianos Abba. Yo antes ayunaba, yo antes oraba, yo antes predicaba. Mire, hoy ni siquiera a los compañeros de trabajo les predicamos del nombre de Jesús. Porque no queremos sufrir, porque no queremos decirle que Dios es uno y uno su nombre, porque no le queremos decir lo que dice Hechos 4:12, que en ningún otro nombre de salvación. Mire, hay cristianos que todavía tienen compadres y comadres, mire, de la iglesia tradicional. Mire, hay cristianos que todavía guardan sus alhajas, sus argollas, sus joyetes, sus esclavas, sus anillos, sus cadenas. Mire, ¿y para qué? Si la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire, algunos nos está alejando las redes sociales porque está más pendiente de lo que otras personas hacen que de lo que usted hace. Mire, hoy en día nosotros vemos este mensaje. No se hace, ¿verdad? Extraño para muchos de nosotros. Hoy en día dice, mire, pero tengo contra ti. Después de decirle las cualidades, le dice el Espíritu, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de estos tiempos ha dejado el primer amor. Y se está ocupando en hacer templos hermosos, en tener buses, en tener grupos de jóvenes, en tener cantidades de personas, pero no se interesan por la calidad. Mire, hoy en día los hermanos predicadores ya no predican doctrina. Es que ya no me van a dar el diezmo, dice, ya no me van a ofrendar. Mire, importa que no le den el diezmo ni que lo ofrenden si en su iglesia lo acostumbran. Ya que la iglesia del Señor no acostumbra el diezmo porque estamos en el tiempo, ¿verdad?, de la gracia. Pero quiero decirle, mi hermano, que usted tiene que hablar lo que está escrito. Y tiene que vivirlo también. Muchos de nosotros nos hemos mecanizado. Podemos predicar, pero ya predicamos sin la unción del Espíritu Santo. Ya no se siente la hermana y el hermano, mejor se duerme cuando el hermano predica en la casa de oración. Ha dejado su primer amor. En el servicio el hermano diácono le da lo mismo llegar cada 15 días que llegar a los 2-3 meses. Muchos hermanos dicen que son ministros, pero no ministran, solamente están allí como un pilar de la iglesia, ¿verdad? Como un adorno, decía el Espíritu. Mire, hoy en estos tiempos nosotros decimos lo que dice Vicente, ¿verdad? Lo que dice Vicente, donde va Vicente va toda la gente. Hemos perdido el deseo de servir. Se nos ha olvidado el pacto que hicimos con Dios cuando nos bautizaron, cuando nos interrogaron que si estábamos de acuerdo en servirle al Señor. Mire, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuándo se comienza a perder? Mire, el amor se comienza a perder cuando usted empieza a perder la conexión con Cristo. ¿Cuándo comienza a perder el esposo con la esposa el amor? Cuando usted acostumbraba a despedirse o a darle la bienvenida a su esposo y ya después ni salud le dice. Bueno, ya se fue tu papá, vos le dice, mira, la esposa a los hijos. Y ya hace como media hora, le dice, mire, en el hogar, en los matrimonios, muchos matrimonios están viviendo solo como fachadas. Pero cuando cierran las puertas, viven como animalitos. Ni siquiera para dormir oran. La iglesia del Señor, quiero decirle, no se hace extraña de lo que el Espíritu decía a la iglesia de Éfeso. Dice, recuerda por tanto donde has caído. Muchos ocupan esto para andar jugando al evangélico. Aquí no dice que ha recaído, aquí dice que ha caído. Dice, donde has caído, arrepiéntete. Al amigo le dice el Señor, donde has caído. No importa el vicio que sea, no importa la vida que esté llevando. Acuérdate que aquel ladrón era un criminal y Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo tiene poder para perdonarte, amigo. Dice la palabra del Señor que si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos, ¿verdad? Como la blanca lana. Mire, nosotros tenemos que pedirle al Señor, mire, no ser como la iglesia de Éfeso. El Espíritu Santo le daba un mensaje a Juan para aquellas 7 iglesias. Vamos a tratar con ayuda del Señor de estudiar estos mensajes para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos examinemos, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos y podamos, mis hermanos, hacer
lo que a Dios le agrada y no lo que a la gente le agrada. La palabra del Señor dice, has dejado tu primer amor. Hay hermanos que ya no hay por qué estar encerrado, pero hay hermanos que todavía está en pánico. No quiere ir a la iglesia porque no se quiere contagiar. Mire, los centros comerciales, los cines, los antros están llenos de personas, pero las iglesias siguen vacías porque tienen miedo a contagiarse. Mire, muchos tienen miedo del COVID-19, pero de pecar no tienen miedo. Muchos no tienen miedo de que su nombre sea borrado del libro de la vida. Muchos se están alejando de Cristo. Mire, la palabra del Señor dice en el capítulo 27, versículo 4, libro de Salmos. Una cosa decía el salmista, he demandado Jehová. Mire, el salmista David no era cualquier pobre, no era mendigo. Este hombre tenía todo, no le hacía falta nada de lo material. Mas sin embargo él decía que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Mire, muchas veces hay hermanos que me preguntan, hermano, ¿y va a seguir predicando en las redes? Mire, esta predicación es para los hermanos, ¿verdad? Que no tienen oportunidad, ¿verdad? De oír la palabra en las casas de oración, que están fuera de los países, mire, que están fuera del país, que en el lugar donde viven no tienen oportunidad, no tienen la oportunidad de oír esta palabra, mire. Los ministros han perdido su primer amor, ya no quieren servir al Señor. Mire, ha llegado una frialdad, una confianza, mire, no dice, vea, yo voy a dejar un día para la familia, mire, ha llegado un conformismo que los está llevando y los está arrastrando al infierno. Porque le digo, está descuidando, mire, hay una frialdad que yo le digo que el hermano le da lo mismo llegar a los 15 días que al mes. La pandemia ha terminado y esperando porque tiene pánico. Mire, si la palabra del Señor dice que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Usted no tiene que tener pánico. Usted lo que tiene que tener es fe en que Cristo Jesús, que si no lo salva, así como hicieron los 3 hebreos, que si no lo salva de la muerte, pero que Él un día lo va a levantar de esa tumba fría. Quiero decirle, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que pensar, y dice, ya las primeras horas, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hay iglesias que están muriendo por falta de conocimiento, porque ya no se oye doctrina, ya solo se oyen mensajes psicológicos, mensajes subliminales para que las personas ofrenden, mensajes para que las personas se sientan bien, para que las personas se sientan motivadas, son mensajes motivacionales. Ahora yo le quiero decir, usted se quiere motivar, lea la palabra del Señor, lea el libro de los Salmos, lea el libro de los Proverbios, mire, lea el libro del Apocalipsis, lo que está por venir, mire. Si esto que ha pasado es grave, lo que viene es peor. Pero cada uno de nosotros no comprendemos. Cada uno de nosotros no entendemos que lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es llevarlos a gozar unas moradas celestiales. Quiero decirle, mi hermano y mi amigo, que en esta hora se está sintonizando o que en esta hora está viendo este video, que usted tiene que recordar que este tiempo, ¿verdad? Es un tiempo a donde, así como en aquel tiempo, ¿verdad?, la iglesia de Éfeso aborrecía la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, ¿verdad?, dice ahí, ¿verdad?, una historia, ¿verdad?, que era un grupo que creía, ¿verdad?, así como, ¿verdad?, en un ascenso, ¿verdad?, que creían ser, ¿verdad?, personas graduales. Mire, en la iglesia todos somos iguales, con cargos, pero pero los cargos no lo hacen más ni lo hacen menos. Los compromisos, los privilegios dentro de la obra son más responsabilidades. Por lo tanto, la responsabilidad que el pastor tiene no la tiene un diácono ni un miembro de la iglesia. El apóstol, el escritor a los hebreos, mire, la palabra del Señor dice que al pastor cuenta le va a pedir el Señor. Por lo tanto, si usted, ¿verdad?, anhela ser pastor, bendito sea el nombre del Señor, pero tiene que saber, ¿verdad?, que es un cargo muy delicado. Si usted quiere servirle al Señor, gloria a Dios, aleluya, porque verdaderamente, ¿verdad?, no está anhelando algo malo, anhela algo bueno. Por lo tanto, mis hermanos, dice, mire, esta iglesia tenía muchas cualidades buenas,
tenía muchas cualidades buenas, pero tenía ese problema que había dejado el primer amor. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado el primer amor? Mire, llegamos tarde para no servir. Mire, y si llegamos enojados, se nos ha olvidado lo que la palabra del Señor dice: entrad por las puertas, decía el salmista, ¿verdad? Con gozo, con alegría, por sus atrios, con alabanza, alabar y bendecir por su nombre. Mire, algunos llegan a la iglesia y están cantando con grandes bostezos. Casi se duermen cantando. No, usted tiene que cantar alegre al Señor. Quiero decirle, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que examinarlo, ¿verdad? Este mensaje de las 7 iglesias es para que la iglesia despierte en el Señor. Mire, muchos de nosotros hemos dejado el primer amor. La palabra del Señor dice que Él quiere que nosotros, hermanos, ¿verdad?, no muramos, sino que venzamos en el Señor. Conclusión grande que tenemos nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, no es ser algo, ¿verdad?, dentro de la jerarquía, ¿verdad?, eclesiástica de nuestras iglesias. El reto más grande de nosotros es servirle al Señor. Y quiero decirle, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que pensar, ¿verdad?, que cuando la iglesia comienza a decaer de palabra, mire, comienza como la profecía que Pablo dio allá en el libro de los Hechos 20, 29 y 30, ¿verdad? Profecía de Pablo a la iglesia de los Efesios. Porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces y no perdonarán el rebaño del Señor. Así como cuando una mujer, ¿verdad?, ya no goza del mismo amor por su marido, comienza, ¿verdad?, otro hombre de afuera que no es su marido y comienza a calentar el oído, y cuando viene a ver, el marido se ha quedado solo en la casa cuidando a los niños. ¿Sabe por qué? Porque ha perdido su primer amor. Mire, lo que usted está viendo feo ahorita, ¿verdad? Si usted y a su esposa ya la mira, ¿verdad?, toda turradita, ¿verdad? Hay que tratar de poner ese juego, ¿verdad?, en el matrimonio. Hay que tratar de poner ese juego en el hogar, porque es necesario que nosotros pongamos ese amor. En conclusión, voy a terminar con lo que dice 1 Pedro 1:22. Dice, mire, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es la conclusión, que usted y yo tenemos que hacer todo por amor. Mire, en el trabajo usted tiene que trabajar a conciencia y hacerlo todo por amor. En la iglesia usted tiene que servir a la iglesia por amor, no esperando que los hermanos le digan, que le soben la espalda. No, es probable que quizás le quieran dar carrera de la congregación, pero usted sírvale con amor al Señor. Mire, si no le quieren dar privilegio, bendito sea el Señor, usted cántele al Señor alegre, porque sabe, Dios quiere que nosotros nos amemos entrañablemente los unos a los otros, con un corazón puro y sincero, no con falsedad, no como aquel, ¿verdad?, que abraza al hermano y por detrás le está metiendo el puñal. No, sino con un amor puro y sincero. Mire, que dejemos ya, ¿verdad?, esa diferencia y que comencemos a amarlos de corazón, porque el que no ama es homicida y el homicida no va a heredar el reino de los cielos. Así que, mi hermano, si usted antes, ¿verdad?, era de los que llegaba primero y se iba de último, comience a practicar eso, ¿verdad? Comience a practicar. Muchos hermanos estaban diciendo, cuando pase la pandemia, el primer domingo voy a estar allí, y no se han visto. Muchos hermanos decían, cuando comience esta pandemia, yo voy a comenzar a ayunar y voy a comenzar a vigilar, aunque sea yo solito. Y esas promesas han quedado en el aire. Así que, mis hermanos, en el Señor, en conclusión, Dios quiere que usted y yo nos amemos los unos a los otros, porque en amor se resumen los 10 mandamientos. Que la paz de Jesucristo gobierne su... El Señor les bendiga a todos.